Hola María, muchas gracias por acercarte acá en Bueno, el espacio AWS. muchas gracias Romy por invitarme. Les cuento a ustedes que nos están escuchando, ella es María Arpolito, es CEO de AM Square Consulting. Ella es referente en materia de administración pública y también escribiste un libro respecto a la ley de conocimiento. Muchas gracias primero por la invitación, la verdad que un placer. Bueno, sí, escribí bastante sobre economía del conocimiento. Fui autora de la ley que hoy está en vigencia, que es una ley que tiene vigencia hasta el año 2030. Así que bueno, es parte de la política pública argentina de este sector. Una ley que ha dado muchas satisfacciones en términos de la cantidad de empresas que se han inscrito. Tiene beneficios fiscales muy interesantes vinculados a exenciones impositivas y tiene exigencias que también son muy relevantes para el crecimiento del país y para el desarrollo, porque las exigencias tienen que ver con que las empresas sostengan empleo, generen exportaciones, puedan capacitar, tengan la obligación de invertir en investigación y desarrollo. Entonces hay una contrapartida interesante entre lo que el Estado da y lo que las empresas tienen que cumplir por estar en este régimen. Entonces es un régimen virtuoso en términos de lo que recupera el Estado en materia fiscal. Es muy interesante porque es un régimen virtuoso y yo creo que por ese virtuosismo es una política que viene desde el 2004. O sea, atravesó gobiernos de todos los colores políticos y hoy la economía del conocimiento no está en discusión, por ejemplo, en la ley bases. Entonces es una política de Estado que se ha ganado un lugar preponderante y se entiende que es parte importante del desarrollo del país. Tanto en el sector público como en el sector privado ha sido muy bien aceptada, ¿no? Y justamente por eso te iba a preguntar, ¿qué rol clave tiene esta ley en facilitar esta articulación del sector público con el sector privado y cómo esa alianza ayuda al ecosistema social? Bueno, mira, a mí me gusta mucho el tema de las políticas públicas y una de las claves, creo, de una política pública exitosa tiene que ver precisamente con que al momento de pensarla, diseñarla y formularla hay que escuchar al sector privado. Si bien la potestad de una ley o de una política la tiene el Estado, nacional o provincial, municipal, no sirve escribirla solo en un escritorio o con los funcionarios que están alrededor. Básicamente, vos tenés que escuchar al sector privado. Y cuando se redactó esta ley, fue una ley que tuvo mucho intercambio con el sector privado. Se escucharon a cámaras, se escucharon pymes, se escucharon empresas multinacionales que están radicadas en la Argentina. Tuvimos vínculos con todos los actores del ecosistema que vos mencionás para hacer una ley. Y eso yo creo que es parte del éxito de por qué la ley fue bien recibida, que por supuesto con el paso del tiempo, la ley ya tiene casi 5 años, y por supuesto que con el paso del tiempo, en un sector tan dinámico como la economía del conocimiento, mirándola ahora un poco para atrás, creo que habría que hacerle ajustes. Pero bueno, es propio de lo que pasa en este sector de la tecnología. La verdad que calculá que esta ley se aprobó antes de la pandemia, o ahí en el medio. Después de la pandemia, la economía del conocimiento se aceleró muchísimo. Entonces hay cosas que claramente es importante cuando hacemos políticas públicas, evaluar lo que se hizo, ver si impactó en lo que esperábamos que impacte, y en todo ese proceso tiene que estar el sector privado involucrado. El Estado solo tiene la potestad de escribirla, aprobarla, sancionarla, pero después, para que tenga éxito en la implementación, necesitamos que el sector privado se involucre. Sí, haya aceptación y tome la posta, ¿no? Y sí, si vos imponés una ley sin un diálogo previo, se te hace muy difícil después. Imagino que en todo ese trayecto y en ese proyecto y un poquito con tu rol en AM Square Consulting tiene que ver con coachar un poquito bastante, a los líderes de estas organizaciones o de esas empresas de base tecnológica. Y vos recién mencionabas de que hay cuestiones que son más difíciles de que cambien rápidamente, como leyes y demás, pero el sector tecnológico tiene su propia importancia, ¿no? Entonces hay que articular esa doble vía. ¿Qué consejos le darías a líderes y emprendedores de empresas de base tecnológica para que sus organizaciones sean innovadores y resilientes? Precisamente en AM Square, parte de nuestro trabajo cotidiano es preparar a las organizaciones público-privadas, pymes, startups, a pensarse en que continuamente tienen que estar
gestionando la innovación, porque ahí está un poco la clave de esta resiliencia, ¿no? O sea, los procesos de innovación pueden estar de dos maneras. Pueden estar ocultos, entonces vos no sabés que innovás y en realidad estás innovando. Podés innovar cuando tenés una soga al cuello, porque si no te chupa un competidor o te gana la carrera tecnológica alguien. O podés gestionar la innovación, que es tomarla como un activo desde el momento cero en todo tu trayecto dentro de una organización o una empresa. Y nosotros para eso trabajamos mucho en todas las competencias que hacen a la gestión de la innovación. Y parte de esas competencias no solo tienen que ver con cuestiones organizacionales y culturales, metodologías ágiles y demás. Tiene que ver con eso y tiene que ver mucho con encontrar incluso dentro de la organización líderes propios para la innovación, que muchas veces pueden no ser un gerente o puede no ser una persona con un cargo en la estructura formal, sino que puede ser una persona que tracciona innovación y que en la estructura no tiene un rol jerárquico, pero sí tiene un rol muy destacado para la innovación. Y en esto también hay que tener en cuenta muchísimo la cuestión y la convivencia de las generaciones, ¿sí? Sobre todo se da mucho en pymes familiares que tienen que hacer un cambio. El diálogo con las generaciones más jóvenes es fundamental y el liderazgo en estos procesos es clave. Y a mí me gusta hablar de que a veces las competencias son como muy interdisciplinarias. Hay mucha multiplicidad de saberes para liderar este tipo de procesos. No es solo saber de tecnología, hay que saber de gestionar el día a día, que es otro saber muy distinto al saber de tecnología. Tenés que saber abrirte y vincularte con el entorno. Hoy nadie innova solo, es muy costoso innovar de verdad y nadie innova solo. Yo, justo recién escuchaba lo que comentaban de AWS, de la cantidad de cursos que tienen en línea. Digo, hoy hay que aprovecharse de todo ese ecosistema porque es la mejor forma de innovar y aceleras mucho el proceso de innovación. Y es un líder, también tiene que tenerlo en cuenta, ser flexible y ser abierto y saber cuáles son las limitaciones de su propia organización para poder ir a captar el valor por fuera de la organización. Eso lo hacemos mucho desde nuestra empresa. Entonces, formalizar para poder gestionar, identificar estos power sponsors de innovación interna, que por ahí no tienen que ver con estructuras o jerarquías, sino que tienen que ver con competencias y habilidades, y saber identificar esas competencias y habilidades dentro de la persona. Saber identificar eso es un ojo de líder, ¿no? Tal cual, sí. Y después saber construir comunidad. Tal cual. Para poder innovar y para poder adquirir todo ese conocimiento que quede impregnado en la cultura de la empresa, ¿no? En Tal el cual. mindset de la empresa. Sí. Hoy, está muy en tendencia el Open Innovation como paradigma y tiene que ver mucho con esto, ¿no? Con captar lo mejor de cada actor del ecosistema, saber que se puede colaborar y competir al mismo tiempo. Eso es un paradigma nuevo. Es un paradigma nuevo y hay que ser muy resiliente y flexible. Por eso a las empresas le cuesta mucho menos que, por ejemplo, a una universidad o al Estado, que tienen estructuras más rígidas y más jerárquicas. Las empresas, y sobre todo las empresas más nuevas y tecnológicas, tienen mucha más capacidad de ser flexibles y de entender que pueden estar colaborando y cooperando con alguien que una universidad o que una estructura estatal. Pero es parte de un proceso que me parece que está cada vez profundizándose más. Hablando de paradigmas, hablando de oportunidades, hablando de procesos, aprovechándote a vos, que sos mujer, una mujer líder, en un área que tiene sus propios desafíos, digamos, las cuestiones de género en todas las industrias, en todos los sectores tienen sus propios desafíos, pero en el sector de ciencia y tecnología tiene una impronta especial. Por ahí, para hablar de datos y no relatos, el Foro Económico Internacional dijo que para el 2050 el 75% de las carreras van a ser carreras STEM, ligadas a ciencia y tecnología. ¿Cómo fue para vos tu experiencia liderando en carreras de ciencia y tecnología, con tu formación en ciencia y tecnología, y hoy teniendo que coachar y guiar a líderes en un área donde las masculinidades abundan? Bueno, para mí el desafío fue doble, porque primero yo no vengo de las ciencias duras, entonces yo soy politóloga y tengo hecho una maestría en gestión de la ciencia y la tecnología. Entonces para mí el desafío fue doble, porque me tengo que sentar a hablar con empresas y con líderes tecnológicos. Pero creo que esa parte se pudo resolver fácil o la pude transitar fácil, porque me parece que hoy también esto de la interdisciplinariedad se entiende y saben que se nutre mucho escuchando voces que no sean exclusivamente de las ciencias duras o de las tecnologías o las ingenierías. De hecho, una empresa que hace software para gestión de recursos humanos, sí o sí tiene un licenciado
relaciones laborales en su equipo, sí o sí tendrá un pedagogo en el caso de que también el módulo tenga capacitaciones, porque necesariamente el software solo no entiende de los procesos humanos. Total. Así que esa parte uno la puede de alguna manera superar con cierta facilidad. Pero el tema de ser mujer en el ámbito tecnológico genera muchas veces, al estar en minoría, una postura que a veces hay que sobreactuar. Te lo digo medio así para que Sí. me parece como que uno tiene que hacerse más todavía dura de lo que a lo mejor es, como para poder proponer una idea que uno sabe que no va a tener a lo mejor el consenso total, ¿sí? A veces yo digo que una mujer con carácter te dicen, uy, esta es media loca, ¿viste? A lo mejor cuando vos estás haciendo políticas públicas donde se juegan intereses, tocas intereses de unos, de otros, y vos tenés que decir es por acá y no puede ser por otro lado porque tiene que ser por acá, en un ámbito a lo mejor no tan masculino, uno lo plantea con más calma o desde un lugar más técnico. En lugares donde hay mayoría de hombres, uno tiene como que de alguna manera exagerar esa postura. De decir, ven, yo soy mujer pero soy fuerte y puedo decir que hay que ir por acá, aunque todos los que me estén escuchando sean hombres. En el fondo creo que también lo hice medio naturalmente porque estoy rodeada de hombres en mi familia, entonces medio como que fue una sobreactuación que vivo haciéndola desde hace años en otros ámbitos. Pero bueno, pero sí es real que el mundo de las mujeres en las tecnologías es minoritario, enfrenta desafíos. Yo casualmente estoy acá en Santiago del Estero porque estoy trabajando en un plan estratégico para la provincia en economía del conocimiento. Y bueno, del 20% de estudiantes en carreras STEM aquí en Santiago del Estero, menos del 8% de esos estudiantes son mujeres, ¿sí? Es aún más bajo que lo que hay a nivel y el promedio nacional. Y eso después repercute en un montón de cosas, porque también hay un informe, yo no me acuerdo si de McKinsey, que hablaba de que el 99% de las apps o desarrollos que surgen en el mundo, que cada vez son más y más seguidos, los CEOs de esas apps son hombres. Entonces, toda la aplicación ya tiene un sentido... Sesgo de género. Más, un sesgo de género. La aplicación en sí misma, las interfaces, la usabilidad, todo eso tiene de alguna manera un sesgo masculino. Si vos me preguntás, ¿tiene impacto o no tiene impacto? Yo no soy una persona totalmente obsesionada con las políticas de género, el feminismo, los cupos en el Senado o en los parlamentos. Me parece que hay que ganarlo sin cupo, hay que llegar a hacer las apps sin necesidad de... No estoy de acuerdo con que le den el premio L'Oreal a la mujer científica, quisiera que más científicas ganen un premio Nobel y no que tengan que separarnos de la competencia para poder darnos un premio. No, tampoco la mujer empresaria, creo que deberíamos ganar un premio compitiendo con los hombres, a la mejor empresaria. Claro, tal cual. Pero habría que pensar si estar constantemente interactuando con apps que fueron creadas y diseñadas por hombres, ¿impactan o no impactan en el mundo de las mujeres? No lo sé, no sé si hay un estudio al respecto, pero la realidad es esa, que la mayoría de las apps que usamos fueron diseñadas por hombres. No sé cómo sería una app diseñada por mujeres o donde escucharan el concepto que pueda tener una mujer para el desarrollo de una aplicación. Capaz alguien se dedique a evaluarlo, eso, pero creo que hemos estado avanzando mucho y bien. No hay que perder de vista que hay que ir por esa línea sin, digamos, de alguna manera hacer esto que te digo, que es de alguna manera yo creo que con este tipo de premios, de cupos y demás, creo que nos autoexcluimos. No clusterizarnos, digamos, sino que sí. tu deseo para que haya mayor equidad y diversidad de género en todos los ámbitos y fundamentalmente en el ámbito de las carreras STEM es que haya una generalidad, digamos, que se... Yo creo que sí, si igualás oportunidades, claro, si vos igualás las oportunidades iniciales, que lleguen las mujeres y los hombres, creo que sería una cuestión ¿no? desde lo académico, desde suponete. lo formativo. Sí, desde lo formativo laboral, digo, si nosotras estamos en igualdad de condiciones para acceder a una universidad, para acceder a un trabajo, por el tema de los cuidados, por el tema de que a veces trabajamos en 2, 3 tareas a la vez y demás. Yo creo que si partimos de igualdad de condiciones, la mujer puede tener claramente en su trayecto profesional, formativo, la misma performance que un hombre sin necesidad de que haya políticas, becas o premios exclusivos para las mujeres. Eso me parece que es lo que hay que hacer, igualar oportunidades. Si vos igualás así la parte inicial, creo que tenemos suficiente capacidad para que no tengan que separarnos, como vos decís, clusterizarnos para darnos un premio o un reconocimiento. Total. Yo te agradezco mucho, María, tu testimonio, porque es importante dar visibilidad, la visibilidad de las carreras y lo que se puede hacer en este ámbito, de las oportunidades que hay, pero fundamentalmente porque escuchar
escuchándote, reafirmo una postura de que realmente en la diversidad se encuentra la capacidad para innovar. Y vos lo mencionaste respecto a que una empresa para poder innovar y para ser resiliente tiene que tener diversidad de opiniones, tiene que tener diferencias jerárquicas para poder alcanzar esa Generacionales. generacionales, tal cual. En esa diversidad está la diversidad de opiniones, está la riqueza de los diferentes puntos de vista y ese es el camino para alcanzar una innovación genuina. Me encantó cómo cerraste. Mil gracias. Perfecto. Mil gracias. Espero que lo hayan disfrutado tanto como lo disfruté yo. Gracias, Romina. Gracias, un gustazo.